Queridos amigos, bienvenidos. Hoy hablaremos de una noticia que ha conmovido profundamente al mundo latino, la muerte de Abraham Quintanilla, el padre de Selena, la reina del Tex-Mex. Una partida que marca el final de una era, el cierre de un capítulo que comenzó hace más de 4 décadas con el nacimiento de un sueño y la construcción de un legado que cambió la música para siempre. A los 86 años, Abraham Quintanilla falleció en silencio, dejando tras de sí una historia llena de sacrificios, de amor, de pérdidas irreparables. Su hijo, A.B. Quintanilla, fue quien confirmó la noticia a los medios con un mensaje breve. Contenido, lleno de tristeza: así encontré a mi padre, dijo con la voz entrecortada. Nunca pensé que llegaría este día, porque mi padre no estaba enfermo. Seguía siendo el mismo hombre fuerte, silencioso, orgulloso. En ese instante, la noticia recorrió los titulares de todo el continente. No era solo el padre de Selena quien se había ido, era también el último guardián del recuerdo de un artista inmortal. Abraham no fue un hombre cualquiera. Fue un soñador obstinado, un músico que luchó contra el rechazo, un padre que entregó su vida para que el talento de su hija brillara ante el mundo. Y ahora, su ausencia resonaba como un eco de aquellas canciones que alguna vez llenaron estadios. Gracias por ver este video y por acompañarnos en este espacio. Si te gusta este tipo de historias, no olvides suscribirte al canal y dejar tu comentario. Tu apoyo nos da fuerza para seguir compartiendo la memoria de quienes marcaron la historia. La versión oficial de su muerte fue sobria, sin grandes detalles. No hubo reportes médicos, no hubo rumores previos, solo un silencio inesperado que cayó sobre su familia como una sombra. A.B. contó que aquel día entró al cuarto de su padre, como tantas veces antes, sin imaginar que ese sería el último encuentro. La casa estaba demasiado quieta, el aire pesado, el tiempo detenido. Se acercó a la cama pensando que su padre dormía, pero no era así. Lo llamó por su nombre, lo tocó, trató de despertarlo, pero Abraham ya no respondió. En ese momento, comprendió que algo se había detenido para siempre. Que el hombre que había sostenido a la familia con una fuerza inquebrantable había partido en silencio, tal como vivió sus últimos años. No hubo despedidas, no hubo palabras finales, solo la paz de quien sabe que su misión ha terminado. Y, sin embargo, en los días anteriores algo parecía anunciarlo. Abraham hablaba distinto, con más calma, con una serenidad que a su hijo le parecía extraña. Hablaba de Selena más que nunca. Decía que la soñaba, que la veía sonreírle, que la sentía cerca. Creo que Selena vino a buscarme, confesó la noche anterior. Nadie imaginó que esas palabras serían un presagio. Horas después, el padre de la reina del Tex-Mex se marchaba para siempre, dejando tras de sí una historia que aún sigue viva en millones de corazones. A.B. permaneció junto al cuerpo de su padre, sin poder entender lo que estaba pasando. La habitación estaba en perfecto orden. Nada fuera de lugar, nada que indicara una emergencia, solo silencio. Y en ese silencio comenzó el duelo, el más íntimo, el más humano. Porque la muerte de Abraham no solo significaba perder a un padre. Era también despedirse del último testigo de una época, del hombre que sostuvo el nombre de Selena con una lealtad inquebrantable durante casi 3 décadas. Así comenzó el silencio, un silencio que aún pesa, que aún duele, pero que también encierra la paz de un reencuentro. Porque quizá, como dijo su hijo, Selena sí vino a buscarlo. Y si fue así, entonces Abraham no se fue solo. Las horas posteriores fueron una mezcla de confusión y dolor. A.B. Quintanilla relató que, al descubrir el cuerpo de su padre, el tiempo pareció detenerse.
No sabía qué hacer primero, si llorar, si llamar a alguien, o si simplemente quedarse allí mirando al hombre que había sido su guía durante toda la vida. Todo parecía un mal sueño, pero no lo era. El silencio de aquella habitación lo decía todo. No hubo gritos, ni desesperación, solo una calma extraña, como si Abraham hubiera elegido irse así, sin causar ruido, sin dramatismos, con la serenidad de quien ha cumplido su destino. El hijo intentó aferrarse a la lógica, buscar explicaciones médicas, pero no las había. Su padre no estaba enfermo. No había señales, no había síntomas, no había advertencias. Solo la certeza de que aquel día sería el último de su presencia física. En su memoria se agolparon las últimas conversaciones, las llamadas cortas, los silencios prolongados, las frases que ahora cobraban otro significado. Abraham hablaba con más nostalgia que de costumbre, y aunque su voz seguía siendo firme, había una especie de despedida escondida entre sus palabras. Recordaba a Selena, los viajes, los conciertos, los días felices antes de la tragedia. Ella me sonríe en mis sueños, le había dicho días antes, sin imaginar que aquella sonrisa sería la antesala de su partida. Cuando los familiares llegaron, el ambiente era indescriptible. No había caos, sino un respeto profundo, una tristeza contenida. Todos sabían que Abraham había vivido su vida con intensidad, que había amado y sufrido en proporciones iguales. Murió como vivió, fiel a su manera de ser, sin buscar protagonismo, sin cámaras, sin luces, solo él y sus recuerdos. El hijo llamó a su hermana Suset, y en cuanto ella escuchó su voz, comprendió lo ocurrido. No hicieron falta más palabras. Las lágrimas fluyeron en silencio, mientras las noticias comenzaban a difundirse. Los medios buscaban detalles, las redes se llenaban de mensajes, pero la familia permanecía en silencio. Ese silencio no era frialdad, era respeto, era una forma de proteger su duelo. A.B. recordó cómo su padre, en sus últimos días, parecía estar más en el pasado que en el presente. Escuchaba música antigua, repasaba viejas grabaciones, abría álbumes de fotos donde Selena sonreía con la inocencia de una niña. Era como si estuviera preparándose para verla otra vez. En una de esas tardes, le dijo con serenidad, cuando me toque, quiero que recuerdes que no sufrí. Que me voy tranquilo, sabiendo que la historia de nuestra familia seguirá viva. Aquellas palabras, entonces tomadas como una simple reflexión, se convirtieron en una profecía. Horas después, Abraham cumplía lo que ya había presentido. Y mientras el mundo exterior seguía su ritmo, dentro de aquella casa el tiempo se congeló. Afuera, el sol brillaba, los autos pasaban, los pájaros cantaban. Pero para la familia Quintanilla todo se había detenido. Era el final de una vida, pero también el cierre de una herencia. Porque más allá del dolor, Abraham dejaba algo invaluable, el amor por la música, la disciplina, la fe en la familia y la promesa de mantener vivo el nombre de Selena por siempre. El cuerpo de Abraham fue preparado en silencio, sin prensa, sin declaraciones públicas. Los hijos decidieron mantener la discreción que su padre siempre pidió. No querían que el adiós se convirtiera en espectáculo. Querían una despedida humana, privada, sincera. Y así comenzó la segunda parte de esta historia, el duelo. Ese duelo que no se mide en días, sino en recuerdos. Porque cuando alguien como Abraham Quintanilla se va, no desaparece, se transforma en memoria, en música, en legado. Entender la magnitud de su partida, hay que mirar atrás, a los orígenes de Abraham Quintanilla. Nació en Texas, en una familia humilde de raíces mexicanas, donde el trabajo y la fe eran los pilares del día a día. Desde joven soñó con la música, con los escenarios, con el reconocimiento.
Formó parte de varios grupos musicales, pero el éxito le fue esquivo. Sin embargo, aquella frustración fue la chispa que encendería una historia mucho más grande. Cuando descubrió el talento de su hija Selena, lo comprendió todo. Aquella voz no era solo hermosa, era una oportunidad, una promesa, un destino. Abraham se convirtió entonces en su manager, su guía, su protector. Creó el grupo Selena y los Dinos ***, organizó giras, movió contactos, enfrentó rechazos, y poco a poco logró que el nombre de su hija sonara en cada rincón de Estados Unidos y México. No fue fácil. Hubo sacrificios, críticas y momentos de desesperación, pero Abraham nunca se rindió. Fue un padre exigente, perfeccionista hasta el extremo, muchos lo consideraban autoritario, incluso duro, pero quienes lo conocían de cerca sabían que detrás de esa firmeza había un amor inmenso. Lo que quería era proteger a su hija, blindarla del mundo, de la injusticia, del olvido, y en gran medida lo logró. Selena se convirtió en una leyenda, en el rostro del orgullo latino, en la voz que unió generaciones. Pero la tragedia de 1995 lo cambió para siempre. El asesinato de Selena fue un golpe del que nunca se recuperó. A partir de ese momento, Abraham vivió dividido entre dos realidades, la pública, donde defendía el legado de su hija, y la privada, donde cargaba una herida imposible de cerrar. Se convirtió en el guardián del recuerdo, en el hombre que no permitía que el nombre de Selena fuera manchado ni distorsionado. Fundó el Museo de Selena, impulsó películas, documentales, discos póstumos. Cada proyecto era una manera de mantenerla viva, pero esa lucha constante también lo aisló. Muchos lo criticaron, lo acusaron de no dejar ir el pasado, de vivir anclado a la sombra de su hija. Abraham lo sabía, pero no le importaba. En su mente, mantener viva la memoria de Selena era su misión más importante. Con los años, su figura se volvió más discreta, ya no concedía entrevistas con facilidad, ya no asistía a tantos eventos. Pasaba más tiempo en casa, revisando archivos, escuchando grabaciones inéditas, cuidando los detalles de cada recuerdo. Las conversaciones familiares, rara vez hablaba del futuro. Prefería el pasado, ese lugar donde aún podía escuchar la risa de Selena, sentir su presencia, recordar los días en los que todo tenía sentido. A.B. contaba que su padre podía pasar horas escuchando una sola canción de Selena, observando cada nota, cada palabra, como si intentara volver a ese momento exacto donde todo empezó. Era su forma de no dejarla ir, pero en esa fidelidad también había un cansancio profundo. Con el tiempo, Abraham comenzó a aceptar que su cuerpo ya no tenía la fuerza de antes. No se quejaba, no hablaba de dolor, pero todos podían notar que su energía se apagaba lentamente. Y aún así, nunca perdió la dignidad ni la pasión. Seguía siendo el hombre de voz firme, el que daba consejos, el que repetía una y otra vez que los sueños se construyen con trabajo y sacrificio. Nada se logra sin luchar, decía siempre. Esa fue la frase que dejó grabada en la memoria de sus hijos. Por eso, cuando la noticia de su muerte se confirmó, miles de personas sintieron que algo más que un hombre había partido. Se había ido el último vínculo directo con la historia de Selena. El padre que la moldeó, el hombre que la impulsó a conquistar el mundo. Su legado no se mide en discos ni en premios. Se mide en la inspiración que dejó, en la forma en que millones de personas recuerdan a Selena gracias a su perseverancia. Abraham Quintanilla no solo fue el padre de una estrella, fue el arquitecto de una leyenda. Y aunque muchos años han pasado desde la tragedia, su historia sigue viva, porque cada vez que una canción de Selena suena, hay algo de él en esas notas, en esas letras, en ese eco que parece venir de otro tiempo.
El día del funeral fue tan silencioso como su partida. No hubo cámaras, ni flashes, ni prensa insistente. Solo la familia más cercana y algunos amigos de toda la vida. El velorio se realizó en un ambiente íntimo, lleno de respeto, sin discursos extensos ni homenajes públicos. A.B. y Suzette se encargaron de cada detalle, siguiendo el deseo de su padre, un adiós sencillo, sin espectáculo. Sobre una mesa, entre flores blancas, descansaba una fotografía de Abraham abrazando a Selena. Ambos sonreían con naturalidad, sin sospechar que aquel retrato algún día se convertiría en símbolo de una historia marcada por la gloria y la pérdida. Esa imagen, más que cualquier palabra, resumía una vida entera, la de un padre y una hija unidos por la música y el destino. Mientras los asistentes llegaban, el silencio dominaba el lugar. Solo se escuchaban algunos sollozos y el murmullo de las oraciones. No hacía falta hablar. Todos sabían quién había sido Abraham Quintanilla, un hombre de carácter, de fe, de principios firmes. Un hombre que no siempre fue comprendido, pero que siempre actuó desde el amor. Durante la ceremonia, A.B. se mantuvo firme, aunque su rostro mostraba la mezcla de orgullo y dolor. Cuando llegó su turno de hablar, no leyó ningún texto preparado. Simplemente dijo, mi padre me enseñó que los sueños no mueren. Que lo importante no es cuánto vivimos, sino lo que dejamos atrás. Hoy sé que su legado no termina aquí. Las lágrimas recorrieron el rostro de muchos, porque en esa frase estaba toda la verdad. Abraham no era solo el padre de Selena, era el padre de una generación de artistas latinos que encontraron inspiración en su tenacidad. Fue un ejemplo de cómo la pasión puede transformar el destino de una familia entera. Fuera del recinto, los medios esperaban alguna declaración, pero la familia se mantuvo fiel al silencio. No querían titulares, ni interpretaciones, querían vivir el duelo en paz. Las redes sociales, sin embargo, se llenaron de mensajes de cariño. Miles de fanáticos de Selena escribieron las mismas palabras, ahora están. El mundo del entretenimiento reaccionó con respeto. Artistas, productores y músicos compartieron recuerdos y fotografías, agradeciendo a Abraham por haber creído en Selena cuando nadie más lo hizo. Muchos coincidían en lo mismo, sin él, la historia de la música latina no sería la misma. Esa noche, mientras la familia regresaba a casa, el vacío se sentía más grande que nunca. Las paredes guardaban ecos de conversaciones pasadas, risas, canciones. A.B. observó el sillón donde su padre solía sentarse a escuchar música y comprendió que ese silencio ya sería parte de su vida. No había forma de llenarlo. En los días siguientes, la prensa intentó reconstruir los últimos momentos de Abraham, pero no había nada que investigar. Murió tranquilo, sin enfermedad, sin drama, sin escándalo. Fue una muerte serena, la de un hombre que vivió como quiso y se marchó en paz. El funeral marcó el cierre de una era. Con su partida, la familia Quintanilla ponía fin al capítulo más doloroso de su historia. Pero también el más significativo. Porque más allá de la fama, más allá del mito, había una verdad simple. La de un padre que lo dio todo por amor a su hija. Y así, mientras el ataúd era bajado lentamente, A.B. susurró una última frase, descansa, papá. Ya estás con ella. Ninguna palabra podría haber sido más precisa. Porque para Abraham, el reencuentro con Selena era más que una esperanza. Era la promesa cumplida de toda una vida. El silencio que quedó después del funeral fue diferente. No era el silencio del dolor inmediato, sino el de la reflexión. A.B. y Suzette comprendieron que, con la muerte de su padre, no solo habían perdido a un ser querido, sino también al último pilar de una historia que definió a su familia.
Abraham Quintanilla fue el guardián de la memoria, el arquitecto de un legado que aún hoy continúa inspirando a millones. En los días que siguieron, la casa permaneció cerrada al público. La familia rechazó entrevistas, invitaciones y homenajes televisivos. Mi padre no quería espectáculo, dijo Abe. Quería que su historia se contara con respeto, con verdad, sin exageraciones, y así lo hicieron. Las redes se llenaron de tributos sinceros, de fanáticos que recordaban su fortaleza, su entrega, su incansable amor por Selena. Pero más allá de la tristeza, también hubo gratitud, gratitud por haber conocido a un hombre que creyó en los sueños cuando todo estaba en contra. Abraham nunca buscó fama personal, lo suyo fue siempre construir, empujar, guiar. En silencio, fue el motor de una revolución cultural que llevó la música tejana y latina a un nivel nunca antes alcanzado. Con su partida, el ciclo parecía cerrarse. El padre y la hija, separados por casi 3 décadas, finalmente se reencontraban. Y aunque el mundo los llora, su historia ya pertenece a la eternidad. Porque el amor que Abraham sintió por Selena trasciende el tiempo, la distancia y la muerte. En cada nota de Como la flor, en cada letra que habla de esperanza, su presencia sigue viva. Para Abe, ese es el consuelo, saber que su padre descansa al lado de su hermana, en el lugar donde los recuerdos se vuelven eternos. Ahora entiendo, confesó en una entrevista semanas después. Él no se fue solo. Selena vino por él, como dijo aquella noche. El mundo también lo entendió, porque hay partidas que no son pérdidas, sino regresos. Y así se percibe la muerte de Abraham Quintanilla, como el retorno a aquello que más amó. Hombre que vivió con fe, que luchó contra la adversidad y que, al final, se marchó en paz, dejando tras de sí una historia de amor y perseverancia que seguirá siendo contada por generaciones. Hoy, cuando alguien pronuncia el nombre de Selena, inevitablemente recuerda al hombre que la acompañó desde el primer escenario, el que creyó en ella cuando nadie más lo hizo, el que la convirtió en símbolo de identidad para todo un pueblo. Abraham Quintanilla no fue solo un padre, fue el constructor de un sueño. El ejemplo de cómo el amor puede trascender la muerte. Y así termina esta historia, no con lágrimas, sino con gratitud. Porque mientras haya una canción de Selena sonando en alguna parte del mundo, Abraham seguirá ahí, presente, orgulloso, mirando desde el silencio, sabiendo que cumplió su promesa, que el legado de su hija jamás moriría. Gracias por acompañarnos en este homenaje. Si este video te ha conmovido, no olvides suscribirte, dejar tu comentario y compartirlo. Cada palabra tuya nos ayuda a mantener viva la memoria de quienes transformaron la música y el corazón de millones.